Y vamos con el primer tema del día. Se llega a considerar la cirugía bariátrica como una opción viable para las personas adultas con diabetes tipo 2. Entre los beneficios se encuentra el disminuir el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia. Esto puede ser un tratamiento adicional, principalmente si la diabetes es difícil de controlar con medicamentos. Sin embargo, es una garantía inmediata, por lo que los pacientes que se realizan una cirugía necesitan ser primero evaluados por un médico para mantener el control de los niveles de glucosa en sangre. Te presento los datos más a detalle y regresamos a platicar con nuestro especialista. La diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de esta enfermedad crónica y suele presentarse en personas con obesidad, ya que el sobrepeso impide al cuerpo procesar correctamente la insulina. Uno de los tratamientos más viables para combatir la diabetes tipo 2 es la cirugía bariátrica, especialmente cuando hay complicaciones para controlarla con medicamentos o con cambios en el estilo de vida. Este procedimiento quirúrgico es en realidad un conjunto de cirugías para bajar de peso por medio de intervenciones en el aparato digestivo, las cuales ayudan a limitar la cantidad de alimentos. En el caso de la diabetes tipo 2, hay un par de cirugías que se recomiendan. La primera es conocida como cirugía de bypass gástrico, que consiste en reducir el tamaño del estómago de forma permanente para disminuir la cantidad de calorías que el cuerpo absorbe. La segunda se llama cirugía laparoscópica gástrica o cinturón gástrico, que básicamente consiste en una banda que aprieta el estómago para que se sienta satisfecho con menos alimentos. Recientemente, un estudio auspiciado por la compañía Ethicon demostró que, a diferencia de los fármacos, la cirugía bariátrica acompañada con un tratamiento médico intensivo es la medida más efectiva en pacientes con sobrepeso y diabetes tipo 2 no controlada. El Heraldo Televisión. Y para platicar de este tema más a detalle, agradezco la presencia del doctor José Antonio Hidalgo Casillas, él es cirujano general, para platicar de esto que estamos introduciendo en el programa el día de hoy, la importancia de la cirugía bariátrica. ¿Qué tipo de cirugía bariátrica es la indicada y sobre todo cuál está ligada al padecimiento de la diabetes mellitus? Si se puede curar, se puede corregir, disminuye los síntomas. Aquí vamos a resolver todas esas dudas. Doctor, bienvenido a Código Salud. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, doctor. La cirugía bariátrica, incluso lo hemos platicado en este espacio, ya es, digamos, una opción que le pueden dar ustedes los especialistas a las personas que tienen ya un sobrepeso o por lo menos una obesidad muy marcada. Claro. Y que por más que han intentado con medicamentos y otro tipo de tratamientos, no logran bajar de peso y por lo mismo controlar una serie de afectaciones o efectos secundarios que puede tener el sobrepeso o la obesidad. Así es. ¿En qué momento una cirugía bariátrica está ligada para el tratamiento de la diabetes mellitus? ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Qué pasa con esto? Ok, mira, en primer lugar, la cirugía bariátrica se puede, vamos a decir, se refiere a la cirugía de la pérdida de peso. Sí. ¿Sí? En los pacientes con mucha obesidad. ¿Sí? Hablamos de un índice de masa corporal libre de 40. Y o sea, personas que pesan más de 120, 130, 140 kilos. Pues depende de la talla. Depende de la talla. Depende de la talla. Habrá quien a lo mejor necesite pesando 100. Sí, por ejemplo, en la población mexicana hay personas que miden 1,40, 1,50, pero pesan 100, 110. Ahí y ellos... se puede aplicar una cirugía bariátrica. Exactamente. Claro. O sea, hacemos un cálculo del índice de masa corporal y si está arriba de 40, ya eres candidato a una cirugía de obesidad. Pero también hablamos de personas, la norma dice que personas que tienen un índice de arriba de 35, pero que tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad asociada, hipertensión, diabetes, por ejemplo, problemas de columna, que ya está empezando a afectar las articulaciones, hipotiroidismo. Esas personas también son candidatas a una cirugía de obesidad. Y en el caso específico de la hipertensión y la diabetes, nosotros también hablamos, también se le llama cirugía metabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es solamente el hecho de reducir el peso, sino también es afectar al metabolismo para que nos ayude a controlar estas enfermedades. Por eso la obesidad de la que tú estás comentando y además que está muy marcada en nuestro país, arriba del 70% hay pacientes con sobrepeso y también algún grado de obesidad. Por eso se habla del síndrome metabólico. Así o sea, que es. no es solo el hecho de pesar tantos kilos, sino que va ligado a hipertensión arterial, a la diabetes y otro tipo de padecimientos ligados a esta circunstancia. Así es. Por eso es síndrome metabólico. Así es. Ahora, cuando hay, digamos, esta relación en el sobrepeso o la obesidad, ya que estamos hablando definitivamente de este caso, con la diabetes mellitus, ¿una cirugía bariátrica conviene también?
Sí, por ejemplo, si el paciente tiene el índice que ya te comenté y está asociado con diabetes, se ha visto en los estudios que la cirugía de obesidad ayuda a remitir la diabetes, que me gustaría explicarlo un poquito más. Ayúdame a entender eso exactamente. Porque ¿Qué es remitir la diabetes? Es como poner en pausa la película. Ok, ¿sí? ¿no la estás curando como No tal? la estás curando. Perfecto, qué bueno que se hace la aclaración precisamente para quitar mitos y tener en cuenta la realidad. Así es. Cuando tú haces una cirugía de obesidad en un paciente con diabetes, pones como quien dice una pausa, como a la película, como la dejas de ver. Ahí la dejas, ¿sí? No avanza. No avanza. Entonces, y el objetivo es que con el equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, etcétera, el paciente así se mantenga. Si el paciente o la paciente no hace los cambios, ¿sí?, que vienen con cambios de hábitos, de alimentación, etcétera, etcétera, puede a lo largo del tiempo volver a reiniciar esa película, ¿ok? O sea, quitar la pausa y obviamente todo. En cambio, si continúa con los cuidados y con los cambios en su estilo de vida, pues la pausa ahí se va a quedar. Ya los daños que haya causado la diabetes en la circulación, en los ojos, en los riñones, ya no se pueden revertir, pero ya no van a seguir avanzando. Entonces, en pacientes jóvenes, en los que apenas está iniciando esta enfermedad, pues les conviene, ¿sí? Y en los pacientes que ya tienen esta enfermedad, se detiene, digamos. Así es. Es como ponerle pausa. Pausa nada más. O sea, la enfermedad se tiene, así es. No se cura, no desaparece, pero se logra poner este alto para que ya no continúe la progresión de la misma. Así es, exactamente. Que es un avance muy importante, doctor. Así es, y que aparte no aparezcan nuevas, o sea, porque podemos hablar de diabetes, pero la diabetes también se relaciona con otras enfermedades. Entonces es como ponerle pausa a la diabetes y evitar que las otras enfermedades también lleguen al cuerpo de esa persona. Exactamente. Ahora, ¿hay algún tipo de cirugía bariátrica estrictamente relacionada o es la que más le convenga al paciente, dependiendo el caso, dependiendo cada historia? Sí, es dependiendo el caso, dependiendo también del tipo de pacientes. Generalmente se prefiere el bypass gástrico, ¿sí?, a la manga gástrica, que digamos que son las dos más comunes. Más comunes, así es. Pero pues, realmente se ha visto que pacientes que también se hacen manga, o sea, es que la reducción de peso, la reducción de la grasa corporal y los cambios en el estilo de vida son lo que realmente pone en pausa, ¿sí?, la progresión de la enfermedad. Obviamente, pues cada paciente se tiene que hacer un abordaje, ¿sí?, por el internista, por el cirujano, por el endocrinólogo, por nutrición, por psicología, para que determinar cuál es el procedimiento que mejor le beneficia a ese paciente. Entonces, doctor, para dejar bien en claro y quitar todas estas dudas y mitos, sí hay una relación con la obesidad para que una persona padezca diabetes. Claro. Sí hay una relación, porque sabemos y conocemos casos de personas delgadas que sufren diabetes. A lo mejor son otras las circunstancias que le orillaron a ese caso en específico padecer la enfermedad. Exacto. Pero de entrada sí hay una relación directa en sobrepeso y sobre todo obesidad con la diabetes mellitus. Así es. Tipo 2. Tipo 2, exactamente. La tipo 2. Así es. Y pues, o sea, realmente hay una relación. Nosotros hablamos no de que la obesidad cause, pero hay una relación de asociación. Exactamente. ¿Sí? O sea, cuando vemos pacientes que tienen mucha obesidad, pues son pacientes que están hasta cierto punto predispuestos a presentar la diabetes mellitus tipo 2. Hay pacientes, como te dices, hay pacientes delgados que la tienen, pero probablemente por genética o por otras circunstancias no desarrollan un crecimiento del tejido adiposo como lo desarrollarían otras personas. Pero pues la obesidad es como que el detonante de muchas otras, o sea, es como que la que se lleva con todos, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Se lleva con hipertensión, se lleva con hipotiroidismo, se lleva con diabetes, etcétera, ¿no? Con muchas otras. Por eso dejar de lado lo que anteriormente comentaban las abuelitas, ¿no? Ver un niño gordito era sinónimo de un niño sano y no, definitivamente eso queda completamente descartado y comprobado además. Ya un niñito gordo, cuidado, aguas, hay que empezar a trabajar con esa persona precisamente para que de grande no tenga obesidad y con esto no vengan el resto de las enfermedades. Sí, y es que también es una situación cultural, ¿no? O sea, tenemos mucha influencia de países, por ejemplo, Estados Unidos, donde la obesidad también está en incremento.
y pues del tipo de alimentación que hemos estado llevando nos ha predispuesto a que estas nuevas enfermedades empiecen a florecer, ¿no?, en nuestra población. Aquí hay un dato bien interesante, doctor. Sí. Entonces, ¿nos tendríamos que empezar a medir la cintura? Importa mucho que hagamos esta medición constante para saber cómo andamos, porque de aquí depende el resultado, saber hacia dónde vamos, ¿no? Así es, mira, realmente medir la cintura, realmente medir el peso, porque obviamente una relación entre peso y talla. Otra cosa también es importante, la relación de la grasa corporal, ¿sí?, con el resto del cuerpo. No es lo mismo un paciente que pesa mucho, pero porque tiene mucho tejido muscular, a un paciente que pesa mucho porque tiene grasa. Grasa, sí. Por ejemplo, en este caso podemos considerar a los atletas que levantan pesas, van mucho a los gimnasios, que pueden pesar mucho, pero no es por grasa. Así es. Sino por la masa muscular, por el músculo, pues. Y también es diferente, por ejemplo, la grasa que se presenta, por ejemplo, en las mujeres, que suele ser una grasa ginecoide que se deposita en las caderas, que en las piernas, a la grasa, por ejemplo, en los hombres, que suele ser una grasa que se deposita en la parte abdominal, que se le llama la grasa visceral, y obviamente esa es la grasa más peligrosa. Por eso es importante la llantita que le decimos. No, más que nada así como que la barriga, la barriguita, la ¿no? barriguita. ¿Sí? ¿Por qué es peligrosa? La barriga, el exceso. La gente que tiene la panza. O sea, porque la relación entre la grasa visceral, ¿sí?, es la que está asociada con las enfermedades. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tal vez tú puedes ver una mujer con una cadera muy amplia, pero pues la barriguita más o menos... O abdomen plano incluso. Hay mujeres que tienen el abdomen plano, pero la cadera está más pronunciada. Así es. Y es esa relación entre la grasa visceral lo que nos da un foco rojo en relación al estado de salud. Por eso es importante la medición, como tú mencionabas, de la cintura. Vamos a ver, ¿cuál es la medición correcta para la mujer, la adecuada, la indicada, y cuál es la medición de nuestra cintura para el varón, la adecuada? O sea, para el varón no debe ser arriba de 90 centímetros, ¿sí? Si tenemos 91, 92, ya empezamos a un foco rojo. Hay que trabajar para bajar. Así es, así es. Y en las mujeres 80. 80. No tienen que pasar de 80 centímetros cuando se miden la cintura. Así es. Porque también 81, 82... Sí. Pero también tiene que ser, no podemos como generalizar, ¿no? También tenemos que, cada caso es diferente, entonces tal vez, te repito, tiene mucho que ver la talla, tiene que ver mucho la composición familiar, etcétera, ¿no? La genética es bien importante, ¿verdad? Y luego, como somos mexicanos, latinos, tenemos una carga genética muy importante como para ir para arriba, o sea, subir de peso, simplemente por ser mexicanos. Sí, y es que aquí pues, la teoría es que la población mexicana, la población con el gen indígena, ¿sí?, pues no estaba acostumbrada a comer lo que comemos ahorita, ¿no? Ahora, claro. Y sobre todo la epidemia del azúcar y las harinas refinadas y esa combinación alta en grasas y carbohidratos. Y el estilo de vida, ¿verdad, doctor? Así que andamos de arriba para abajo, comemos a deshoras. Pues más que nada comemos mal y aparte no tenemos una correcta educación al comer, ¿no? Comemos rápido, ¿sí? No sabemos masticar. No sabemos masticar, no sabemos seleccionar nuestros alimentos, no tenemos esa educación de decir, bueno, voy a dedicar determinado momento del día o determinado día de la semana para planear la alimentación de la semana. Y pues, como te dices, vas por unas prisas y se te hace muy fácil llegar a una tienda de conveniencia y ver qué puedes comprar. Y generalmente todo lo que está ahí está alto en azúcares, alto en harinas, alto en sales, alto en grasas. Y esto a la larga, digo, porque finalmente si lo comes una vez por semana, bueno, pero le vas sumando. Así es. O si lo haces varias veces a la semana, entonces vienen las consecuencias. Y hay varias preguntas, doctor, que la gente quiere que a través de tu experiencia les ayudes a entender más el tema. Fabi Velázquez Vera, entonces, disminuyendo la cantidad de alimento de una forma balanceada, con ayuda de un profesional, ¿se puede remitir la diabetes tipo 2 para las personas que no son candidatas a una cirugía con índice menor? Sí. Las personas que es que realmente todo es alimentación. Realmente aquí la clave ahora sí que de la salud es la alimentación, ¿no? Es lo que entra por la boca. Y en las pacientes, la cirugía
que pues obviamente no vamos a poner a todos los que son diabéticos a hacerles una cirugía, porque pues no es lo natural. O sea, lo natural es que uno se cure a sí mismo, ¿sí? A través... O se controle. Se controle, así es, a través de la alimentación. Esta cirugía solo es porque se ha visto que estos pacientes que tienen estos índices de masa corporal tan altos, se ha visto en estudios que les es muy difícil bajar, ya por un proceso pues hormonal, de inflamación. Sí, lo que decíamos, ya digamos es una alternativa como de última instancia, aparentemente. Así es, ¿no? Así es. Una alternativa, pero para determinadas personas. Exactamente. No para todas. Así es. Lo mismo aplica para pacientes con obesidad que tengan diabetes. Así es, por ejemplo, hay otras opciones, por ejemplo, el balón intragástrico, que son para esos pacientes que no alcanzan ese índice de masa corporal, pero que también ya están empezando a tener algún problema relacionado con esas enfermedades. Entonces se les ayuda, por ejemplo, con un balón o con una malla lingual, etc. Nos están preguntando, doctor, si podemos repetir de qué manera nos podemos medir la cintura, cuánto tiene que medir la cintura de un varón y cuánto tiene que medir la cintura de una mujer. Ok, la cintura del varón, bueno, la cintura se tiene que medir a nivel del ombligo. Ajá. Y del ombligo, ¿verdad? Sí, no más abajito. Así Entonces, es. al nivel del ombligo, Ajá. ahí ponemos la cinta métrica. Exactamente, y ya pues lo que nos marque la cinta, hay cintas que ya vienen así como que especiales en las farmacias, que viene por códigos de colores, ¿no? Entonces el color verde te dice, como ahí un vas bien, ahí vas bien, el amarillo, aguas. Ahí tranquilito. Y el rojo es porque ya de plano estás pasadito, ¿no? Exactamente. Entonces, varón, no más de 90 centímetros, mujer, 80. No más de 80, interesante. Sí. Ahora, doctor, cuando se lleva a cabo la cirugía bariátrica, ya focalizada específicamente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, después de esta y después de que reduce una cantidad importante de kilos, ¿qué empieza a pasar en el organismo para que se remita, pase a fase de remisión la enfermedad? Y segundo, ¿qué tiene que hacer el paciente para que no vuelva a provocar que más adelante la enfermedad continúe? Ok, mira, hay muchas teorías de cómo realmente no se ha llegado. Una de ellas, que es como que la más fuerte, es que la cantidad de grasa que hay en los tejidos, porque los tejidos, digámoslo, siempre tenemos de todo, ¿no? Proteínas, grasas, etc. Entonces, cuando se pierde esa relación, la grasa no deja que la insulina, ¿sí?, meta el azúcar a los tejidos. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Tiene que secretar más insulina para que la grasa, para que el azúcar, la glucosa pueda entrar a los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la insulina es una hormona que en sí produce más generación de grasa. Entonces estás produciendo más grasa, estás ingiriendo más grasa, entonces pues, todo se... Entonces empieza el azúcar, en vez de entrar a los tejidos, se queda en la sangre, vamos a decirlo así, y empieza a hacer estragos. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a perder peso? En el caso de la cirugía, empiezas a reducir la cantidad de grasa que hay en los tejidos, y esa grasa es la que, y una vez como que abriendo las puertas, es como, digamos, imaginémonos una puerta que está toda embarrada, que no la puedes abrir porque está toda llena de cochambre, vamos a decirlo así, pues al disminuir peso ese cochambre se empieza a liberar y la puerta ya la puedes abrir con más facilidad. Entonces ese nivel de azúcar en sangre empieza a disminuir, y también viene allá como que ciertas cosas de hormonas que empiezan a jugar ahí para la disminución de la glucosa en sangre. Ahora, ¿qué le corresponde hacer al paciente? Porque si bien el avance de una cirugía bariátrica es fabuloso, es buenísimo, porque además de quitarle una cantidad impresionante de peso a una persona, claro, y además de frenar el avance de una enfermedad como la diabetes mellitus tipo 2, que es fabuloso, pues bueno, no es magia, no se hace por arte de magia, no cambia, ya no te vas a ver distinto, vas a parecer Brad Pitt ni nada. Así es. Viene una serie de responsabilidades por parte del paciente. ¿Cuáles son? Mira, la primera responsabilidad del paciente es, o sea, como que nosotros manejamos varias etapas, ¿sí? Y el paciente desde antes de la cirugía ya tiene que tener una preparación, tiene que tener una preparación por nutrición. Se tiene que ver que el paciente es candidato a esa ¿Física y psicológica es la preparación? Exactamente. Okay. Así es, o sea, la preparación, más que nada, más que física, nutricional. Okay. ¿Sí? Porque, pues, porque uno no llega a pesar lo que 150 kilos, pues, cuidándose, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio de conciencia de que, bueno, ¿qué es lo que estuve haciendo mal
y tengo que corregirlo. Y aparte, pues tengo que determinar qué factores, ¿sí?, tanto míos como de mi familia, como de mi sociedad, influyen para qué. Me surge una pregunta aquí, doctor. Ajá. ¿Con qué tiempo de antelación preparas a un paciente para una cirugía bariátrica? Para entender cómo se prepara en cuestiones de alimentación y también psicológicas. Pues mira, depende, ¿no? Depende de los equipos, pero puede ser desde un año, 6 meses es Fíjate, o sea, ya con 6 meses le avisas a un paciente, eres candidato y en 6 meses te voy a operar. Lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Y entonces ya entendemos lo que nos estás queriendo decir. Sí. No con esto significa que esos 6 meses previos le voy a entrar duro a los tacos, a las hamburguesas y a las pizzas. Exactamente. Ya empieza un cambio de hábito, cambio de reglas, por decirlo de alguna manera. Sí, imagínate que tú eres un paciente que quiere entrar a un proceso de una cirugía. Entonces tú llegas y primero te tienen que decir si eres candidato o no eres candidato, ¿no? Entonces te va a evaluar un médico, un internista, te va a evaluar un endocrinólogo, te va a evaluar un cirujano bariatra, te va a evaluar un nutriólogo que tiene experiencia y te va a evaluar un psicólogo o psicóloga. Y entre todos se van a poner de acuerdo y van a decir, mira, ¿sabes qué? Este paciente sí es candidato o no es candidato por X o Y. Y entonces te van a decir, sí, tú eres candidato y vas a entrar en un proceso, ¿sí? Porque pues obviamente si tienes obesidad, no solamente es la preparación en cuanto a tu alimentación, sino también tu cuerpo se va a someter a una cirugía. Exacto, se somete a una cirugía y además vas a perder una cantidad importante de peso. Así en promedio. Yo sé que cada caso es distinto y particular, pero en promedio, doctor, con una cirugía bariátrica, ¿cuántos kilos se pierden? Mira, mejor te voy a decir el porcentaje. Nosotros tenemos como que lo que llamamos el exceso de peso, ¿sí? Que pueden ser, dependiendo de la persona, 30, 50, 60 kilos. ¿Se pueden llegar a perder hasta 60 kilos? Se puede llegar a perder el 100% del exceso de peso, inclusive un poco más, ¿sí? Si se sigue, si se sigue así súper bien el plan que el equipo multidisciplinario está diseñando para ti. Hay personas que nosotros damos como por exitosa que se haya perdido el 80%. Si tú perdiste el 80%, nosotros como equipo decimos, bueno, es exitoso, el procedimiento fue un éxito, ¿no? Porque pues es como que el estándar que se maneja a nivel y bueno, internacional. Son también datos que ustedes trabajan y asumen viéndolo de manera particular. Así es. Entonces, yo creo que interesante, doctor, te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Código Salud para decirnos que una cirugía bariátrica para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 funciona, ¿sí? La enfermedad como tal no se cura, pero se detiene. Así es. Y el paciente después de la cirugía tiene que tener una serie de compromisos, reglas para entrarle, porque finalmente esto no es mágico. Claro. Y sobre todo tiene que cambiar sus hábitos para tener una vida pues, regular, normal. Así es. Calidad de vida saludable. Importante. Saludable. Doctor, ¿tienes redes sociales? ¿Manejas algún teléfono que quieras compartir con la gente, por favor? Así es. Miren, nosotros pertenecemos al grupo médico B por Menos. Tenemos psicólogo, nutriólogo, obviamente los cirujanos bariatras certificados. Tenemos un endoscopista que también coloca los balones y hace las valoraciones preoperatorias. ¿Maneja redes sociales o algún teléfono, doctor? Voy a sacar mi chafa. Te agarré desprevenido, ¿ya ves? Sí. Pues en Facebook nos pueden ver como Grupo Médico B por Menos. Ajá. Sí, en @B por Menos. En Twitter igual, @B por Menos, BX menos. Ajá. Y en Instagram, BX menos también. Y el teléfono es 55 30 31 59 57. Muy bien, doctor. Teléfono y WhatsApp. Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Bienvenido a Código Salud.